Bendiciones, amada iglesia, la iglesia de Cristo. Para mí es una gran bendición nuevamente conectarnos y tener un momento de reflexión acerca de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, quiero entrar al tema inmediatamente. Gloria al Señor. Hemos estado estudiando acerca de la conciencia. Habíamos dicho primeramente que la conciencia en el griego es sunedesis, que es estar informado o saber algo con anticipación. Esto es, hermanos, que nos habla de que hay principios que cuando uno nace ya vienen con ellos. Por ejemplo, ¿sí? Hay principios acerca del bien y acerca del mal. Hay principios en que no necesitamos ser enseñados, ¿sí? Para saber lo que es bueno y lo que es malo, sino que más bien Dios ya lo puso en nosotros. Eso lo puso es en la conciencia. Gloria al Señor. Así que hoy vamos a tratar sobre este tema. Primeramente quiero abordar sobre la función de la conciencia, después algunas características y bueno, voy a vincularlo con algunas citas de la conciencia, ¿sí? Así que primeramente yo quiero decir, hermanos, que Dios sustenta su justicia en base a dos principios. En base a lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo que nosotros hemos de hacer, ¿sí? En esta vida, Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que dice su palabra. Si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice a través de su palabra, vamos a ser juzgados. Pero también Dios puso unos principios internos en nosotros que nos va a dictaminar lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es a través de la conciencia. Entonces, Dios nos va a juzgar mediante estas dos acciones, mediante nuestra conciencia y mediante la palabra del Señor. Gloria al Señor. Primeramente, ahí en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 14, dice la Escritura, porque los gentiles que no tienen ley, observan, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son la ley en sí mismos. La Escritura dice, hermanos, que nosotros ya venimos con ciertos principios morales y éticos que Dios ha estado estableciendo en nosotros. Eso se le conoce como principios a priori, es decir, antes de la experiencia. Nosotros cuando nacemos con ciertos valores, hermanos. Así que muchas veces los papás lo que hacen con los niños es que ellos dicen, hijo, esto está bien, esto está mal. Están reforzando lo que uno ya tiene internamente. Pero uno, hermanos, aunque no tuviera un instructor, un padre o una madre que instruya lo que es bueno y lo que es malo, hay principios que Dios ha puesto en nosotros, dentro de nosotros, hermanos, que nos va a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Si vemos ahora aquí en el libro de Salmos capítulo 37, Salmos capítulo 37, versículo 31, ahora dice, la ley de su Dios está en sus corazones, ¿observan? Dios pues puso principios dentro de nosotros. Dice, ¿cuál es la ley de Dios? Los principios, las normas, los estatutos, los decretos que Dios quiere que nosotros hagamos, ya están puestos en nuestro corazón. Dice, por tanto, sus pasos no vacilarán. Hay veces, hermanos, uno dice, bueno, esto es bueno, esto hago o no hago. Esto es bueno o esto es malo. Hermanos, para que tú te puedas contestar y no que te digan tus compañeros si esto es bueno o malo, porque los compañeros siempre están igual que tú. Tus compañeros están igual de erróneos. Entonces, hermanos, dice que la ley de Dios está en nuestro corazón adentro. Dice, y si nosotros hacemos lo que dice, hermanos, nuestra conciencia, entonces no vamos a vacilar. Vamos a hacer lo correcto a través de la conciencia. Después voy a dar algunas características de cómo la conciencia tiene que ser guiada, cómo debe ser controlada. Lo que sí es cierto es que dice la Escritura que los principios, las normas, los estatutos de Dios no solamente fueron escritas en las tablas de piedra y dadas a Moisés, sino que más bien, hermanos, están en nuestro corazón, están en nuestra conciencia. Amén. Ahora, ahí mismo en Salmos capítulo 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, heme agradado.
y tu ley está en medio de mis entrañas. Observan, en medio de mis entrañas. Cuando dice entrañas, hermanos, está hablando a veces como de riñones, ¿sí? De los riñones. Y esto es la única, hay dos palabras, únicamente, dos citas donde se menciona, hermanos, la conciencia, pero no como conciencia, sino como entrañas. Aquí, por ejemplo, habla, bueno, aquí en Salmos 47, solamente aparece en mis entrañas, esto es como en mis riñones. Pero en Salmos capítulo, Salmos 16, versículo 7, habla de riñones. La palabra como riñones se va a traducir como conciencia. Ahí, de acuerdo en el Strong, en el libro de Strong. Así que sí, riñones y conciencia más o menos se está diciendo lo mismo. Es lo que en el Antiguo Testamento lo sitúan aquí abajo, abajo del estómago, lo del Señor. Así que vemos entonces, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mis entrañas o en mis riñones. O si lo quieres ver en un sentido del Nuevo Testamento, está en mi conciencia. En otras palabras, hermanos, la palabra de Dios interfiere directamente sobre nuestra alma. Gloria al Señor. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia diariamente. Porque, hermanos, la Biblia es un libro espiritual, no es un libro para la mente. Es un libro que entra por lo espiritual y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. De tal manera que eso baja a nuestra alma, ¿sí? Y en nuestra alma está la conciencia. Por eso, hermanos, la conciencia es un sentido del alma. Gloria al Señor. Ahora, si nosotros vamos ahora ahí en el libro de Jeremías, ya lo habíamos citado esto, pero quiero reiterar un poquito más, porque es un punto sumamente importante. Jeremías 31:33, dice la Escritura, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, observen hermanos, dice, daré mi ley en sus entrañas. O lo que dice, hermanos, en el Antiguo Testamento, en Salmos, en mis riñones, daré mi ley en mis entrañas y escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Observen, en algunas traducciones entrañas se traduce como conciencia. Así que aquí están las dos formas, está conciencia y está corazón. Vamos a hacer alguna diferenciación entre una y otra. Dice, daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Si ustedes recuerdan, hermanos, Dios le había dicho a Moisés, ¿sí?, que la ley iba a ser dada en tablas de piedra para que la nación de Israel las leyera, hermanos, y las obedeciera, caminara en base a ellos. Pero ahora después lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, a través del libro de Pablo, en Corintios. Ahora Pablo dice, hermanos, que ya no solamente en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Y eso, hermanos, ahora ya no va a estar, hermanos, de manera en las paredes, en los pizarrones. Ahora, hermanos, la palabra de Dios va a estar internamente, dentro de nosotros. Hermanos, su palabra la vamos a hacer carne en nuestras vidas. Dice, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Gloria a nuestro Señor. ¿Sí? Así que vemos aquí gran diferencia. La Escritura menciona dos cosas como conciencia. Habla de conciencia en sí mismo, de acuerdo al griego sunedesis, pero también habla de corazón. Y cuando hablamos de corazón, la Escritura menciona, hermanos, la palabra del corazón que viene del griego, de cardia, de ahí el cardio del corazón, del cardio, ¿no? Ahora, cuando habla del corazón, se está refiriendo, hermanos, que Dios pone sus palabras en nuestro corazón, está hablando de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Es decir, son las dos facultades que hay dentro de nosotros, emociones y sentimientos. Pero cuando habla de la conciencia, la palabra es sunedesis. Se está refiriendo, hermanos, esencialmente, ¿sí?, a nuestros pensamientos. Así que, sea como sea, vemos que la palabra de Dios debe estar impresa en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso es lo que está diciendo en la Escritura. Ahora, sumamente importante, ¿qué es, hermanos, nuestra conciencia?
En nuestra conciencia está formada, hermanos, de conocimientos. Hay conocimientos a priori, los he insistido mucho. Hay conocimientos a priori, esto es conocimientos antes de la experiencia. Por ejemplo, para tener un conocimiento, sí, en filosofía hay una área una rama de la filosofía que se llama teoría del conocimiento. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? El conocimiento se adquiere por dos áreas, por conocimiento a priori y por el conocimiento a posteriori. El conocimiento a posteriori se le conoce, hermanos, en base a la experiencia, es decir, en base a lo que vemos, lo que nosotros tocamos, lo que nosotros sentimos, hacemos. Esto es en base a los sentidos. Los sentidos juegan un papel importantísimo para el conocer las cosas. Pero hay cosas que no podemos conocer, hermanos, con los sentidos. Y por ejemplo, eso es el alma, ¿sí? Es decir, nosotros no sabemos qué es el alma, no sabemos, hermanos, qué es Dios, ¿sí? No podemos, hay muchas cosas que no sabemos y que no son dadas a los sentidos, sino que ya vienen dentro de nosotros. Por ejemplo, saber del alma. El alma no lo podemos tocar, no podemos sentirlo, no podemos experimentarlo. Tampoco podemos saber, hermanos, quién es Dios, sino esos son conocimientos a priori, es decir, que Dios los ha puesto, hermanos, para que nosotros los conozcamos, y son conocimientos independientemente de la experiencia. Gloria al Señor. Bueno, ese es en cuanto a la conciencia. Pero cuando nosotros hablamos sobre el corazón, hermanos, tu corazón, mi corazón, es la parte más íntima del hombre. Nuestro corazón es voluble y es subjetivo, porque nosotros a veces lo manipulamos y lo hacemos como queremos, ¿sí? Nuestro corazón, hermanos, ¿sí? Nosotros lo hemos destruido muchas veces. Y más aún, hermanos, que nuestro corazón, hermanos, dice la Escritura, vamos a leer ahí en Jeremías capítulo 17. Observen, hermanos, Jeremías 17, te voy a dar una descripción de una radiografía de tu corazón. Jeremías 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Observen, hermanos, esa es tu biografía, es tu radiografía más bien, hermanos. Es tu radiografía de lo que hay dentro de ti. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. En otras palabras, hermanos, nosotros llevamos dentro de nosotros internamente la naturaleza caída, el viejo hombre. Nosotros tenemos una conciencia depravada, unos pensamientos, hermanos, que orillan a portarse mal. Nosotros mismos no conocemos el alcance de tan mal que está en nuestro corazón, ¿sí? ¿Sí? En él, hermanos, anida un cúmulo de maldad. Eso es, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. Así que, hermanos, tú lo que ves en la persona, tú ves la parte externa, ¿sí? Ves la parte de afuera, pero dentro del corazón, hermanos, es un corazón perverso, dice la Escritura. Nosotros tenemos una vieja naturaleza de mal, de perversión, hermanos, y solamente, hermanos, la palabra de Dios, solamente Dios puede conocer lo que hay dentro de nosotros y Él puede moldearlo. Solamente su palabra nos puede cambiar. Así que esa es la radiografía interna de lo que hay en ti y de lo que hay en mí. Gloria al Señor. Así que vemos que dentro de nosotros hay mucha maldad. Dentro de nosotros hay mucha depravación. Y eso, hermanos, está en nuestros pensamientos y nuestras acciones y nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Así que cuando hablamos de acciones, hablamos de nuestra voluntad. Así que observa cuál es nuestra condición. Entonces, no es lo mismo hablar de conciencia que hablar del corazón. El corazón incluye nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y cuando hablamos de conciencia, solamente hablamos, hermanos, del área mental, de lo que hay dentro de nosotros. Amén. Así que conciencia es estar informado y es un conocimiento a priori de lo que nosotros tenemos. Esto se está refiriendo, hermanos, el área intelectualmente únicamente que hay dentro de nosotros. Amén. Ahora, ¿dónde podemos ubicar el alma?
en nuestro cuerpo, en nuestro ser. ¿Dónde lo podemos ubicar? La conciencia, hermanos, ¿sí? Es una facultad del alma, que quede claro. La conciencia es una facultad del alma, ¿sí? ¿Sí? La conciencia puede ver nuestro entorno, ¿sí? Aunque está dentro del alma, hermanos, nosotros, hermanos, lo bajamos, podemos ver nuestro entorno, ¿sí? Y, hermanos, es la parte central entre lo que es nuestras acciones, nuestro mundo externo y lo que es, hermanos, el área espiritual. Entonces, nuestra alma es nuestro yo interno, gloria al Señor. Cuando nosotros vamos, ¿sí?, a buscar en conciencia, puede darse en tres maneras, en el griego, en el hebreo y en el latín. Habíamos dicho que en el griego es sunedesis, ¿sí? Esto es, hermanos, eso se está refiriendo muy seguramente al área espiritual. Pero cuando nosotros lo buscamos en el griego, perdón, en el griego, la palabra que aparece es kilgat, que se refiere a los riñones, precisamente. Y cuando nosotros lo buscamos en el latín, la palabra que aparece en el latín para conciencia se está refiriendo a un conocimiento de sí mismo. Pero, hermanos, lo que a nosotros nos importa más es entender la parte espiritual. Porque en el latín, hermanos, la conciencia va a ser tratada por la psicología y por la psiquiatría. Pero nosotros, cuando hablamos de conciencia, lo vamos a ver en un ámbito espiritual, no religioso, en un ámbito espiritual. Así que nos estamos atendiendo más a la parte del griego y a la parte del hebreo, ¿sí? En el hebreo es kilgat, que se está refiriendo a los riñones. Pero en la parte griega, hermanos, se está refiriendo, hermanos, ¿sí?, a estar informado, a tener conocimientos previos dentro de nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué digo, hermanos, que la conciencia es una área de nuestra alma? Si nosotros nos atenemos a las Sagradas Escrituras, si ustedes observan, tenemos 5 sentidos en el cuerpo, 5 sentidos en el alma y 5 sentidos en el espíritu. Por ejemplo, los 5 sentidos en el cuerpo están los ojos, los oídos, el tacto, el olfato y el gusto. Son los 5 sentidos del cuerpo. En cambio, los 5 sentidos del alma está la imaginación, la memoria, los afectos, la conciencia, aquí está la conciencia y la razón. La razón es del alma. Hermanos, observen, en nuestra alma tenemos imaginaciones, tenemos memoria, tenemos afectos, sentimientos, que son sentimientos. Pero también ahí está, hermanos, tenemos la conciencia interna de mí mismo y de mi entorno. Sí, yo estoy consciente. A diferencia de los animales no tienen conciencia. Los animales no saben si están vivos, no saben si están muertos. La conciencia, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Está estrechamente vinculada a nuestra alma. Y además, hermanos, ¿sí?, está también la razón en nuestra alma. En cambio, en el espíritu tenemos también nuestros 5 sentidos, que es la fe, la esperanza, el amor, y que es temor de Dios o revelación, y además la inteligencia espiritual. Ahora, si nosotros hacemos esto, hermanos, ¿sí?, los 5 sentidos del alma, con los 5 sentidos del espíritu, y los 5 sentidos en el alma, están en relación los 3. Por ejemplo, los ojos, ¿sí?, están en relación con los sentidos del alma, que es la imaginación. Y en sentido de la fe, del espíritu, es la fe. Y así entonces el oído está en relación con la memoria y a su vez con la esperanza. Es decir, la parte del alma y la parte del espiritual, ¿sí? Y el sentido del tacto, por ejemplo, está en relación, ¿sí?, con los afectos y con el amor. Afectos del alma y con el amor del espíritu. Y ahora viene lo más importante. Sí, cuando nosotros hablamos del sentido del olfato, ¿sí?, ese es en el cuerpo. Ahora, hermanos, el sentido del alma es nuestra conciencia. Es decir, esto cuando uno dice, esto no me huele bien, esto no me huele, sí, bien, esto me huele a mal. Si te das cuenta, hermanos, en el olfato es que tú dices eso.
¿Sí? Algo te agrada o te desagrada cuando tú hueles algo, digamos un guiso. Cuando tú vas a comer algo, hermanos, tú, ¿sí? Si no te late, tú lo vas a oler primeramente, después lo vas a probar para saber si está hecho a perder o no. Hermanos, bueno, pero entonces en el espíritu está el temor de Dios, gloria al Señor. Así que, sí, bueno, y para terminar, para redondear esta idea, sí, en el cuerpo está el gusto, sí, son las papilas gustativas que tenemos en la lengua, sí, pero en el alma está la razón, sí, el sentido que va en relación con el gusto es la razón. Y finalmente, hermanos, en el espíritu, el sentido del espíritu que va en relación con el gusto y con la razón es la inteligencia espiritual. Voy a regresar a la conciencia. ¿Cómo se da esta relación entre la conciencia, ¿sí? ¿Sí? Que es un sentido del alma, en relación con el espíritu y con el cuerpo? Bueno, entonces te voy a decir, hermanos, el Espíritu Santo, perdón, el Espíritu, hermanos, que nos da el temor de Dios, este debe de incidir directamente sobre la conciencia para tomar buenas relaciones y ahí tener una conciencia limpia. ¿Cómo vamos a tener una conciencia limpia? Bueno, cuando nuestra conciencia la dejamos, hermanos, vestir, que sea impactada por, hermanos, por el sentido del Espíritu, que es, hermanos, el temor de Dios. Ahora, ¿cómo viene el temor de Dios? A través de la lectura de la palabra del Señor. De tal manera que entre más estudias la palabra del Señor, más de Dios tú te llenas en tu espíritu. Y ese espíritu, hermanos, lo que hace es que esto baja nuestra conciencia, bueno, a nuestra alma, y en el alma hay un apartado pequeñito, que es la parte de la conciencia. Entonces la palabra de Dios impacta directamente sobre la conciencia, hermanos, nos llena y permite que tengamos pensamientos de bien, pensamientos y no de mal. Y a su vez, hermanos, impacta también en nuestros sentimientos de bien y no de mal. Y de tal manera, hermanos, que cuando los 5 sentidos, cuando el sentido, hermanos, del temor de Dios, el sentido del espíritu, del temor de Dios, impactó sobre la conciencia, nosotros vamos a tener pensamientos de bien, hermanos, y acciones de bien, ¿sí? Y sentimientos de bien. Y esto, hermanos, ahora ya va a impactar hermanos, a los sentidos del cuerpo, especialmente como el del olfato, que estaba comentando. De tal manera que lo que tenemos que hacer, hermanos, es que toda nuestra vida debe de estar gobernada, hermanos, por los sentimientos, sí, por los sentidos espirituales, sí, como fe, esperanza, amor, temor de Dios y revelación, inteligencia espiritual. Estos van a incidir directamente sobre nuestra alma, y en el alma están precisamente la imaginación, la memoria, los afectos, la conciencia y la razón. Gloria al Señor. Y a partir de esto, hermanos, como eso impactó, hermanos, como los sentidos espirituales impactaron en nuestra alma, ahora, hermanos, nosotros tenemos una alma y una sí, dispuesta a Dios. Y entre ellos está la conciencia. Y la conciencia, hermanos, ahora ya va a impactar sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, ¿sí? Y sobre nuestras emociones. De tal manera que vamos a tener, hermanos, unos oídos, unos ojos, un tacto y un olfato y un gusto que agrade, hermanos, a Dios. Esto es, hermanos, de cómo se maneja la cuestión de la conciencia, hermanos, del alma. El alma, entonces, hermanos, decimos que en el alma, ya lo habíamos dicho, dice aquí, hermanos, en Jeremías, que nuestro corazón es engañoso y es perverso. Así que eso es a partir de nuestra vieja naturaleza en la cual hemos caído. Todos tenemos eso, hermanos. Aún el más espiritual, dice la Escritura, que tiene un corazón engañoso y es perverso. ¿Cómo vamos a contrarrestar todo esto, hermanos? Con la lectura de la palabra del Señor, que es un libro espiritual. Esto va a incidir en nuestra alma y en nuestra alma va a incidir en nuestras imaginaciones. Muchas veces, por ejemplo, ¿por qué tenemos sueños perversos, sueños malos, sueños sexuales o sueños de maldad contra otros? Hermanos, porque no hemos llenado nuestros pensamientos, ¿sí? No hemos llenado nuestra alma, hermanos, con el temor de Dios, con la lectura de su palabra. Entonces, lo que hay dentro de nosotros lo vamos ahora a reflejar, hermanos,
en nuestros sentimientos y nuestras emociones. Cuando tú hablas mal, hermanos, estás reflejando tu vieja naturaleza. Cuando tú piensas mal y actúas mal con tus hermanos, estás reflejando la vieja naturaleza, el viejo hombre. Eso es lo que hay dentro de nosotros. Así que, hermanos, entonces, resumiendo, ¿qué podemos decir, hermanos, acerca de la conciencia? ¿Sí? Que la conciencia nos permite discernir entre el bien y el mal. Hermanos, es la parte de Dios que puso dentro de nosotros, hermanos, para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Esto, hermanos, esto tiene un carácter moral, tiene un carácter ético. ¿Sí? La conciencia no te va a decir, hermanos, si vas a comer carne o vas a comer verduras. Eso te lo da el intelecto. La conciencia te va a discernir, hermanos. Es como el filtro, hermanos, de nuestros valores y de nuestras conductas. Gloria al Señor. Así que, hermanos, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, algo correcto, ¿sí? ¿Sí? Algo que dicta nuestra conciencia, entonces vamos a sentir una sensación de bienestar y de alivio. Pero cuando nosotros hacemos algo que va contra nuestra conciencia, entonces, hermanos, vamos a sentir un sentimiento de culpa, ¿sí? Y de pena ante los demás. Entonces, aunque la conciencia puede ser violentada, puede ser cambiada, hermanos, en un comienzo la conciencia, hermanos, debe ser llenada de Dios, y eso se llena a través de la palabra del Señor. Pero si nosotros no añadimos a nuestra mente, a nuestra alma, las cosas del Señor, y si así nuestra conciencia es una conciencia depravada, ¿cuánto más nuestras acciones? Amén. Por eso, hermanos, pensamos que la conciencia es el sistema de alerta que Dios puso dentro de nosotros, que nos va a indicar cuando algo está bueno y cuando algo está mal. Son como los sensores, ¿sí? Digamos, un automóvil tiene un sensor del tanque de gasolina y te va a indicar cuando el tanque está vacío y cuando está lleno. Así también, hermanos, ¿sí? En el tablero aparecen unos sensores, ¿sí? Cuando el carro está a temperatura caliente o cuando está fría. Cuando está caliente, cuando está fría, la aguja está hasta abajo. Pero conforme el carro va andando en el día, la aguja se va levantando, se va levantando, se va levantando y llega hasta unas partes rojas. ¿Sí? Y cuando rebasa esa línea rojo, es porque el carro está altamente caliente. Es decir, necesita ser apagado y de una revisión. Entonces, esto es, hermanos, el sensor de nuestra alma, más o menos así. ¿Sí? Cuando nosotros estamos haciendo cosas bien y que agradan al Señor, hermanos, nuestros sensores están bien, están en los correctos. Pero cuando nuestros sensores en el alma, hermanos, cuando estamos haciendo mal, lo que va a pasar es que se va a exceder, hermanos, y van a mandar una luz de alerta. Entonces tú vas a sentir inquietud, vas a sentir malestar, vas a sentir una situación de pena o de incomodidad de lo que tú hiciste con nuestra persona. Hermanos, eso no agradó al Señor. Amén. Ahora bien, hay algo importante que voy a decir. Nuestra conciencia puede ser gobernada o puede ser manejada por tres seres, ¿sí? Ya sea por Dios, ya sea por el diablo o ya sea por nosotros mismos. Amén. Cuando es gobernada por Dios, entonces podemos decir que tenemos una limpia conciencia. Gloria al Señor. Vamos a ver algunos ejemplos. En 1 de Timoteo capítulo 1, 5, dice la Escritura, pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Habla de buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? Es cuando uno actúa correctamente bajo la voluntad del Señor. Cuando uno hace las cosas como Dios manda, entonces, hermanos, podemos decir que tiene una conciencia limpia, que actúa en conformidad con la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Es decir, hay una adecuación, hay paz, hermanos, entre lo que yo hago con lo que Dios me ha dictaminado. Ahí en Timoteo capítulo
1 Timoteo capítulo 3, versículo 9, ahora dice, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. El ministerio de la fe. Bueno, cuando habla del ministerio de la fe, siempre se está refiriendo a Jesucristo. Es decir, hermanos, cuando nosotros tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros, entonces, hermanos, y hacemos obras, hermanos, de Cristo, obras que agradan a Cristo, tenemos, hermanos, una limpia conciencia. Así que, al tener la limpia conciencia, quiere decir que estamos haciendo las cosas en adecuación con la voluntad de Dios. Amén. Ahora, en Romanos, vamos a Romanos, estamos hablando de lo que es una limpia conciencia, una conciencia de Dios, una conciencia que va en conformidad a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 1, dice ahora, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Ahora vemos la participación. Hablamos del Padre, acabamos de leer una cita de Cristo Jesús y ahora, hermanos, del Espíritu Santo. Aún el mismo Espíritu Santo actúa de manera directamente sobre tu conciencia, ¿sí? Y te va a decir si lo que tú hiciste es agradable o no agradable a Dios, ¿sí? Finalmente, hermanos, eso va a permitir que nosotros tengamos una limpia conciencia, una conciencia en conformidad con la voluntad de Dios. Cualquier cosa que hagamos en oculto, eso, hermanos, la conciencia también te va a delatar. Recordemos que la conciencia también actúa como una situación de un verdugo o de un acusador. Lo que tú hiciste en secreto, hermanos, va a ser desenmascarado en lo público. Gloria a nuestro Dios. Ahora, esa es la conciencia cuando es manejada por Dios. Hay una limpia conciencia. Pero cuando la conciencia ha sido manejada por el diablo, la situación es muy diferente. En el Éxodo capítulo 9 tenemos el ejemplo. 9:27. Dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impío. ¿Quién le dijo al Faraón que lo que él estaba haciendo era incorrecto? La misma conciencia, ¿sí? Faraón, hermanos, se había dejado manejar por el diablo, hermanos, y Dios se lo permitió. Gloria al Señor, de tal manera que todo lo que hacía el diablo, todo lo que hacía Faraón, era más bien porque estaba siendo gobernado su alma, su conciencia había sido manejada por el diablo. En otras palabras, la conciencia del Faraón era una conciencia cauterizada. Era una conciencia que tenía, hermanos, ¿sí?, insensible. Era una conciencia, hermanos, que estaba alejado de Dios y que había sido cauterizada. Es decir, había perdido, hermanos, su función de ser. Uno mismo puede alterar su conciencia. Aquí dice el Faraón, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. La pregunta es, ¿quién le dijo al Faraón que había actuado mal? La conciencia se lo redarguyó. De tal manera, hermanos, que el diablo había tomado el alma de Faraón para hacer cosas impías, cosas que desagradaban y molestaban a Dios. Gloria al Señor. Otro ejemplo, Salmos, capítulo 40, versículo 12. Dice, porque me han cercado males hasta no haber cuantos. Es decir, he comprendido mis maldades y no puedo levantar la vista. Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta. Observen, hermanos, una persona que no tiene conocimiento de Dios y que no busca de Dios, su alma, hermanos, se llena, hermanos, de pecado. Dice, me han cercado, hay muchos males, hasta no haber cuántos, decía, hasta que no se pueden contar. Tantos males hay, hermanos, que uno, hermanos, no los puede contar, pero sí lo siente, sí lo experimenta. ¿No te ha pasado que a veces cuando uno hace algo indebido se siente sucio? ¿Se siente inmerecido? Pues es lo que Dios, hermanos, te está evidenciando a través de tu conciencia. Gloria al Señor. Entonces, aquí dice, hermanos, han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que la conciencia se ha entenebrecido, la conciencia se ha ensuciado, ha perdido, hermanos, su función de sí, su control de sí mismo. Amén.
Ahora, vamos al Nuevo Testamento para darle balance. Mateo capítulo 27, versículo 3, ahora dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió a arrepentir las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. Observen, en algún momento Judas se había confabulado con los sacerdotes y con los ancianos de Jerusalén para entregar a Jesucristo. Pero después de que le entregó, ¿sí? Vemos que la conciencia, hermanos, de Judas le acusaba. De tal manera que cuando él fue con los sacerdotes dijo, y que a nosotros, allá tú hiciste el pecado, tú pagas eso. Hermanos, esto da a entender, hermanos, la actitud de Judas, que Judas no tuvo paz. Él había tenido una conciencia de maldad, estaba cauterizada, no había buscado, hermanos, a Dios y no había estado con Jesucristo en la Santa Cena. Vemos aquí varias cosas. Primeramente, Judas no participó en la Santa Cena. Y la Escritura, cuando habla de Judas, dice hijo del diablo. Así que, hermanos, el alma de Judas había sido tomada por el diablo y su conciencia había quedado cauterizada, de tal manera que ya cuando reaccionó, ya había hecho lo que había hecho. De tal manera que Judas, hermanos, había tenido una conciencia cauterizada, era una conciencia que había sido manejada por el mismo diablo y que ahora cuando él se arrepintió, en otras palabras, él nunca se arrepintió. Dice la Escritura que él tuvo, hermanos, un remordimiento, porque hermanos, cuando uno se arrepiente, hermanos, es volver atrás y corregir, ¿sí? Enmendar lo que se había hecho. Pero simplemente Judas no se arrepintió, sino tuvo una falsa conciencia, un remordimiento. Tuvo un remordimiento porque él no pidió perdón. Él no pidió perdón. El arrepentimiento tiene que ver con el perdón, un verdadero arrepentimiento. En cambio, un remordimiento que dice, pues sí lo hice, estuvo mal, pero pues ya lo hice, ya tengo ya el dinero. Hermanos, entonces en la Escritura no se menciona que él se haya arrepentido, por eso tuvo remordimiento. Gloria al Señor. Bueno, eso es cuando la conciencia es manejada por el diablo. Pero también hay un tercer aspecto, cuando la conciencia es manejada por uno mismo. Así que la conciencia puede ser manejada por Dios, es una buena conciencia. Cuando la conciencia es manejada por el diablo, es una conciencia cauterizada, ¿sí? Es una conciencia, hermanos, insensible, pero también cuando ha sido manejada por uno mismo. Gloria al Señor, uno mismo, y vamos a verlo aquí, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 9. Dice la Escritura, oyendo pues ellos redarguidos de la conciencia, saliéndose uno a uno, comenzaron desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. ¿Qué vemos aquí? Vemos, hermanos, el pasaje de la mujer adúltera, donde esta mujer, hermanos, había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, de tal manera, hermanos, que sí, fue exhibida afuera del templo, hermanos, pero más que nada había sido, hermanos, usado como una carnada para hacer caer a Jesucristo. Pero aquí, hermanos, dijeron, esta mujer es digna de muerte, porque la ley de Moisés, observen, está apelando a la ley de Moisés, dice que tales personas que es con el adulterio son dignos de muerte. Pero observen, hermanos, los judíos, hermanos, al fin y al cabo, hermanos, como doctores de la ley, estaban más interesados en obedecer la ley mosaica, pero no en la persona. Así que, hermanos, Jesucristo va a mostrar ahí, aparte de la gracia, hermanos, la sabiduría, que sí, porque, hermanos, dice que el que esté sin pecado, arroje sobre ella la primera piedra. Dice, hermanos, que todos acusados por su conciencia, observan cómo uno puede manejar la conciencia a su conveniencia, ¿sí? Entonces dice que ellos, acusados por su conciencia, dicen, ellos son iguales. Muchos de los hombres seguramente, hermanos, que estaban esperando apedrear a esta mujer, quizás también habían tenido situaciones de experiencia como esta mujer. Y otros habían sido unos asesinos. Y otras unas mujeres podían haberse acostado con otros hombres, hermanos. Pero todos, hermanos, todos estaban en el mismo camino. De tal manera que su conciencia les acusó. Entonces, hermanos, estaban la piedra,
dispuesta para mandársela a la mujer. Hermano, esa piedra era más bien una piedra para ellos mismos, para su cabezota. Porque, hermanos, ellos mismos eran igual que esta mujer. La diferencia era que esta mujer había sido descubierta y los demás no. Amén. Bueno, este es el caso de esta mujer. En Génesis capítulo 42, vamos. 42, 21. Dice, y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Está hablando de los hermanos de José. Nos dice, y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le oímos. Observa, hermanos, la dureza del corazón que tenían los hermanos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Hermanos, los hermanos de José se habían confabulado para matarlo, hermanos, y lo echaron en un foso, de tal manera que a su papá le mostraron que José había sido muerto, sí, por una fiera. Pero después, hermanos, vino sobre ellos el arrepentimiento. ¿Sí? Aquí digo arrepentimiento, porque después ellos le pidieron perdón a José, ¿sí? Y José los disculpó, dijo, para eso Dios me mandó a Egipto, para cuidar de ustedes. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Igual que los hermanos de José también tuvieron esta situación, pudieron manejar, hermanos, sus acciones que los originó al mal. Y finalmente ellos, hermanos, confesaron sus pecados o su maldad. Esta es una conciencia que ha sido manejada a su manera. Primera de Samuel, vamos ahora a otro caso. Primera de Samuel, capítulo 15, 24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Aquí vemos, hermanos, la confesión de Saúl. Dios le había dicho a Saúl por medio del profeta, ¿sí? Ve, mata y destruye, mata a hombres, mujeres y niños y al mismo rey de Amalek. En otras palabras, hermanos, Samuel tenía ya la victoria ganada desde un comienzo, pero Saúl, hermanos, se perdonó lo mejor del ganado. Y cuando el profeta Samuel se le presenta, dice, y porque él lo trajo de camino, hermanos, a la nación de Israel, se trajo todo el botín, y luego, hermanos, se trajo también el alimento, ¿sí? Y se trajo todos los bienes y los animales. El profeta le dice, ¿y qué es este balido de animales que oigo con mis oídos? Ah, bueno, de Amalek los he traído, y también traje al rey Agar. Entonces, ¿qué es lo que había pasado en el corazón, en la conciencia de este Samuel? Bueno, que él se había insensibilizado. Él no había entendido la ordenanza de Dios. Por eso el profeta le dijo, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los machos cabríos. Por cuanto tú desobedeciste la voz de Dios, Dios te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, aquí podemos ver que la conciencia del profeta Samuel estaba cauterizada. Él quería hacer lo que él le convenía, por eso el que dijo, hónrame delante de los hombres. Hermanos, Dios no va a honrar a los que se honran. De tal manera, hermanos, que el mismo Samuel él había cauterizado su conciencia, él había hecho lo contrario a lo que Dios le había determinado. En 2 de Samuel podemos ver otro ejemplo, capítulo 12, 2 de Samuel 12, versículo 13. Dice ahora el caso de David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Observa, mientras Saúl no se arrepintió, hermanos, sino que se disculpó, igual, hermanos, que Judas, Saúl también tenía remordimiento, pero no se había arrepentido. El arrepentimiento tiene que ver con volver, con enmendar el mal que uno haya hecho. Aquí David dice, he pecado, es decir, se está presentando contra Natán, y Natán era representante ante Dios, era un profeta. He pecado, dice, he pecado. Entonces dijo David a Natán, porque pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos, David, hermanos, había hecho algo peor que había hecho Saúl.
Pero en el corazón de David, hermanos, estaba el arrepentimiento. Hermanos, y cuando él confesó su pecado, la conciencia le redarguyó del mal que había hecho. Entonces, hermanos, él fue perdonado. Bueno, él fue perdonado, pero él tuvo que pagar las consecuencias después. Ese es otro tema. Entonces, ¿qué vemos que finalmente, qué es lo que va a hacer la conciencia? La conciencia va a hacernos ver nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestros pecados. Eso es lo que Dios está hablando en cada uno de nosotros. La conciencia puede ser llamada, puede ser controlada por Dios mismo. Es una nueva conciencia, es una limpia conciencia, pero también la conciencia puede ser manejada por el diablo. Y esto es una conciencia cauterizada. Es una conciencia insensible, que hacemos las cosas para mal, hermanos, y sabemos que está mal, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo. Como el ladrón que cuando robó una ocasión en el banco y no lo descubrió, entonces sigue robando hasta que lo agarran, ¿no? Y por el otro lado, hermanos, tenemos un tercer aspecto de nuestra conciencia. La conciencia puede ser gobernada y manejada por nosotros mismos. La manejamos como queremos, como se nos antoja. Pero, hermanos, finalmente siempre te va a redarguir, hermanos, lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Amén. Bueno, creo que esta es la segunda parte que hemos hablado acerca de la conciencia. ¿Sí? Ahora, vamos a ver posteriormente para la siguiente semana, vamos a ver algunas situaciones acerca de lo que permite la conciencia hacer y qué no, ¿sí? Es decir, hermanos, es decir, que va a evidenciar el pecado, nos va a mantener una buena conciencia y diversos aspectos. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Saludos y bendiciones, hermanos. Les invitamos nuevamente a conectarse el siguiente viernes para escuchar la palabra del Señor. El viernes después de las 7:30, 7:30. Saludos y bendiciones. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.